En la entrega anterior estuvimos analizando de cómo la Sefirá Yesod, por decirlo de algún modo, es el grifo que precipita la abundancia divina sobre Malhut, sobre esta tierra. Ahora, escalando por los senderos del árbol, subiremos a dos sefirot que van emparejadas, ligadas entre sí, que son Od y Netzach, cuyos arquetipos son Moisés y su hermano Aarón, quien fue el sumo sacerdote de la nación de Israel durante el Éxodo. Según la Cábala y también la masonería, entre otras variantes del esoterismo occidental, estas dos sefirot están relacionadas a las dos grandes columnas externas colocadas en la entrada del templo de Salomón, llamadas Jaquín y Boaz. Jaquín representa a Netzach y Boaz a Od. Estas dos columnas, que no cumplían ninguna función estructural, sí tenían el fin de representar simbólicamente los dos principios complementarios de polaridad, recordando al visitante que, para ingresar al templo o al campo o dimensión de la divinidad, la forma correcta de hacerlo es entre medio de ellas, o sea, a través de la línea central entre los dos polos, integrando elementos, por decirlo así, de las dos polaridades, razón e intuición, luz y oscuridad, masculino y femenino. Od y Netzach se encuentran en el plano dimensional de Olam HaYetzirah, o el plano astral, un reino en el que gobierna la dualidad. Por eso, según la Cábala, Od representa las batallas espirituales y Netzach es la sefirá de las profecías y las visiones que determinan las resoluciones que caerán sobre Olam Asiá o sobre el mundo terrenal. En el mundo de la dualidad existen dos precipitaciones de la energía astral que son llamadas en la Cábala como, por un lado, energía Gesed o sentencias de misericordia, y por otro lado, energía Din o sentencias de juicio o de Tikkun, en este caso sobre todos los hijos de la humanidad. O sea que desde los palacios de Od y Netzach se drenan estas energías del mundo espiritual hacia Yesod, para que de ahí se precipiten a Malhut. O sea que estas dos sefirot funcionan a modo de, digamos, pequeño tribunal, de donde salen los decretos hacia nuestro mundo provenientes del tribunal mayor, que se encuentra en la Sefirá Binah. Sin embargo, existe un secreto cabalístico que nos deja una profunda enseñanza con respecto a los decretos del Creador. Él es el que pronuncia las sentencias, pero el ser humano, que es capaz de elevar su espíritu hacia las dimensiones superiores, puede revocar esos decretos, no porque exista imperfección alguna en las sentencias de la divinidad, sino porque espera que nosotros cultivemos la capacidad de cambiar nuestra realidad a través de conectar con nuestra chispa divina interior. Y esto lo muestra muy claramente el pasaje de Isaías 14:27, cuando dice: «Porque Jehová de los ejércitos mismo ha aconsejado, ¿y quién puede desbaratarlo de su mano? ¿Quién puede volverla atrás?». Un estudio profundo del hebreo y de la cadencia que se le dieron a estas preguntas nos muestra que aquí el creador del universo no habla de una forma jactanciosa o arrogante, sino que lo hace más bien de un modo rogativo. ¿Quién puede volverla atrás? Revelando que el mismísimo creador está esperando que alguien se oponga a sus decretos. Y esto no es incongruente con los relatos de la Torá, ya que allí se menciona a patriarcas como lo fueron Abraham o Moisés, por ejemplo, que se opusieron a los decretos del Creador y hasta incluso pudieron modificarlos. Esto muestra que nosotros somos co-creadores del mundo y podemos ser también los creadores de nuestra propia realidad. Y estas dos sefirot, Od y Netzach, cumplen un papel fundamental en este asunto. Así como Moisés era el que le daba a Aarón el bastón de mando para que interviniera por él a través de la palabra, la energía Od posee un gran poder,
porque como hemos dicho, es la que libera las batallas espirituales a nuestro favor, produciendo liberación y anulación de malos decretos. Por eso involucra a la palabra, y tal como se hace uso de la palabra, es como uno se concibe a sí mismo. Cuando el Eterno creó al hombre, lo creó parlante. Por eso aquello que hablamos nos define. Si bien somos lo que hacemos, pero lo que hacemos está principalmente demarcado y delimitado por lo que previamente decimos. Esto nos enseña que los problemas en realidad son una ilusión mental, una ilusión que pueden materializarse o polarizarse en situaciones confortables o inconfortables, según la forma en que tengamos de hablar. La boca es el recipiente de proceso de conciencia. Así como una persona se expresa en la palabra, sentimos si esta persona está vibrando en lo alto o en lo bajo. Hay un uso y también un abuso de la palabra. Esta puede ser una herramienta para construir, pero también puede ser un arma que se usa tanto para atacar como para defender, y también para mentir o distorsionar la realidad. Existe un estado de equilibrio y también de desequilibrio en su uso. Incluso a veces una palabra puede ser más hiriente y lacerante que una herida física y dejar secuelas más duraderas. Por eso se dice que se está equilibrado en la energía Od, cuando, como dice Colosenses 4:6, nuestra conversación es siempre con gracia, sazonada como con sal, para saber cómo responder a cada persona. Utilizar la palabra con sinceridad, con respeto, tolerancia y bondad, y por encima de todo cumplir con aquello que decimos que haremos, no contradiciendo nuestra palabra con nuestros propios hechos, nos abrirá portales de luz llenos de paz y de situaciones repletas de creación virtuosa. Las palabras son como semillas esparcidas en el campo cuántico y no existe ni una sola de estas semillas que no escape a su contabilidad. La ley irrevocable del péndulo asegura que todo lo que emitimos por nuestra boca vuelve a nosotros, y de esta premisa no puede escapar ni siquiera el Creador. Es interesante rastrear en los pasajes de la Torá que describen la creación del cosmos, que cada vez que la divinidad estaba por producir una de sus creaciones, el relato introduce la frase «y Dios dijo», como si al pronunciar la frase, por ejemplo, llegue a haber luz o llegue a haber una expansión en medio de las aguas, estas palabras eran capaces de realizar algo que solo desde la mente no sería posible hacerse. De hecho, existe un término muy acuñado en la literatura fantástica de Occidente, que es la palabra abracadabra. Esta palabra, que es en realidad de origen hebreo, su traducción es averaj davar, que significa literalmente yo creo la realidad hablando. Desde la más remota antigüedad, todas las tradiciones iniciáticas de sabiduría han elaborado rituales de magia iniciática, conjuros, sortilegios y diferentes mantras en donde se le atribuyó a la pronunciación de ciertas palabras la poderosa capacidad de producir portentos, tanto para atraer la abundancia y la prosperidad como también para producir desgracias o calamidades. Por eso la Cábala asegura que Od es la dimensión del alma que libera las batallas espirituales porque tiene la capacidad de polarizar y transmutar las energías duras del plano astral y convertirlas en situaciones opuestas a lo predestinado. En nuestra próxima entrega estaremos analizando ahora la Sefirat Netzach y de cómo esta poderosa energía que hemos analizado del lenguaje estructurado de Od se puede complementar a Netzach, que es la energía creativa del lenguaje universal.